Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy quiero hablaros de un tema muy importante, porque quizás de lo que más me enviáis dudas y muchas cuestiones es de todo aquello que está relacionado con los miomas. Y hoy vamos a abordar los miomas o hablar de los miomas en una etapa de vida de la mujer muy importante y muy desconocida. La gran pregunta es, ¿qué sucede con los miomas durante la menopausia? Es una de las dudas más frecuentes relacionadas con todo este mundo que tiene que ver con los miomas, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Eh, Además de dudas, existe mucha preocupación. ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Tengo que esperar? ¿Desaparecerán solos? ¿Qué hago? ¿Simplemente espero que el tiempo pase? Vamos a aclarar un poco más o a poner un poco más en contexto todo lo que tiene que ver con los miomas y la menopausia, ¿vale? Porque en general en esta etapa todavía aparecen más dudas de las habituales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entender qué sucede con los miomas, perdón, en la menopausia es entender qué es la menopausia. Aquí tenemos dos mundos que se unen en la temática de este vídeo, ¿no? La menopausia y los miomas. No quiero hablaros de la menopausia con una gran explicación médica y profunda, ¿vale? Quiero contextualizaros la menopausia para que entendamos qué es y sobre todo qué significa en la vida de la mujer para que de ahí podamos entender lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, entender cómo está funcionando nuestro útero y también entender qué necesidades tenemos y cómo debemos empezar a cuidarnos. Lo primero es que en todo lo que engloba la menopausia tenemos una cultura en la que está muy asociada a la enfermedad. Yo escucho muchas veces a las mujeres decir que, oh Dios mío, qué miedo, viene la menopausia y estoy acabada, ¿no? Es como si la mujer hubiese interiorizado que la menopausia es sinónimo de que ya no sirvo, ¿vale? ¿Por qué tenemos pues este contexto todavía a día de hoy relacionado con la menopausia? Quizás es una de las etapas de vida de la mujer con más desconocimiento, con más tabús y con más vergüenza. A la mujer en general le da vergüenza preguntar, mostrar sus inquietudes relacionadas en esta etapa y además, como ya está asociada a enfermedad y a que la mujer siente que pierde todo su valor en esta etapa, tenemos tendencia a no pensar en que hay que cuidarnos. Entonces, hay que romper un poquito con este contexto que está pues ya fuera de lugar, que se ha quedado anticuado y sobre todo que no es realista y no tiene nada que ver con lo que realmente sí sucede en nuestro cuerpo y en nuestras necesidades. Lo primero que tenemos que entender es que la menopausia es precisamente una etapa, un nuevo ciclo en la vida de la mujer. Nada tiene que ver con una enfermedad, nada tiene que ver con una patología, no tiene nada que ver con que la mujer vaya a perder o pierda su valor. Estos son mitos y tabús que han estado envolviendo, contextualizando de forma equivocada todo lo que tiene que ver con la menopausia. Es importante que entendamos que la menopausia es un nuevo ciclo en el que suceden muchos cambios. El cuerpo de la mujer cambia y nuestras necesidades también cambian. Ojo, no me refiero solamente a las necesidades del cuerpo, que las tiene y por supuesto cambian y tenemos que atenderlas. Hablamos de que las necesidades de la mujer, los cambios de la mujer en la etapa de la menopausia suceden a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel nutricional y a nivel energético, ¿no? Y espiritual. Todo en la vida de la mujer cambia. Y eso no es negativo. Eso implica que estamos entrando en una nueva etapa. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué hacemos con los miomas, ¿no? en esta nueva etapa? Sobre todo lo escucho de mujeres que llevan años conviviendo con ellos, pues muchas veces en silencio, otras veces con una sintomatología, pues que cuando llegan a consulta ya vienen con un cuadro de arrastrar muchas molestias y síntomas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a haber signos de acercarse a la menopausia, la gran pregunta es, ¿y ahora qué hago? Es importante que entendamos que, ¿qué podemos esperar, ¿vale? De los miomas en esta etapa. Pues es importante que entendamos que en la menopausia
la ciclicidad menstrual se detiene. Se detiene porque precisamente nuestro cuerpo está cambiando y los niveles de hormonas femeninas disminuyen. Por eso los miomas suelen reducirse al reducirse los niveles hormonales, porque como os he dicho en algún otro vídeo, pues los miomas tienen un componente hormonal también asociado. ¿Qué es lo que sucede? Que, ojo, digo suelen reducirse, como siempre no me gusta hablar de forma genérica porque cada caso es un caso y hay que acompañarlo individualmente. Todas somos diferentes, nuestro cuerpo es diferente y lo que nos ha llevado a tener ese mioma también tiene condicionantes diferentes, ¿vale? Por lo general, los miomas durante la menopausia suelen reducirse. Por eso, los sangrados, que suelen ser ese síntoma más asociado a los miomas, dependiendo de su localización, ¿no? Pero suele haber grandes sangrados, también suelen o cesar o disminuir, ¿vale? Además, es importante que entendamos que, o que sepamos, mejor dicho, que el mioma o los miomas se reducen porque todos los factores que os estaba contando de la reducción de los niveles hormonales también influyen en el útero y los ovarios. ¿Por qué influyen? Porque no existe sobre ellos una acción directa de las hormonas, entonces tienden a atrofiarse y con ello los miomas pues también tienden a reducirse. La gran pregunta o otra de las grandes preguntas que me habéis hecho, sobre todo aquellas mujeres que habéis tenido procesos de miomas recurrentes y que os habéis operado y vuelven a aparecer, es en esta etapa, cuando estamos entrando en la menopausia o ya estamos con la menopausia, ¿pueden volver a aparecer los miomas? Es muy raro, ¿vale? No suele ser lo normal, porque como os contaba, pues los miomas tienen un componente, una influencia hormonal y la menopausia es todo lo contrario, ¿vale? Los niveles hormonales se reducen. Entonces, no suele ser lo habitual, yo no he visto ningún caso, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esta etapa de transición, de cambio que representa la menopausia en el cuerpo de la mujer y en la vida de la mujer con los miomas? Pues es importantísimo el cuidado natural, desde ese abordaje multifactorial, desde todos esos puntos que componen el cuerpo, la salud de la mujer, desde todos esos factores que han detonado la aparición del mioma, porque siempre os digo lo mismo y cuando me lo preguntéis en consulta insisto en lo mismo. Nosotros podemos retirar con una cirugía un mioma o podemos esperar a que el mioma reduzca durante la menopausia, pero ha habido algo que ha detonado la aparición de ese mioma. Normalmente hay más de un factor, ¿vale? Pero ha habido unos factores emocionales que han influido en la aparición de ese o esos miomas. Ha habido una historia personal, una historia ancestral que ha influido en la aparición de esos miomas. Ha habido un estilo de vida que ha influido en ellos. Entonces, el mioma no es el problema, es el síntoma. Y estamos en una etapa donde todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser cambia y nuestras necesidades también cambian. Por eso es importante que aquello que nos ha llevado a generar un síntoma llamado mioma, lo corrijamos, lo entendamos, lo cuidemos desde este abordaje multifactorial de estilo de vida, salud hormonal, también la parte de nutrición, acompañamiento emocional y acompañamiento también fitoterapéutico, ¿vale? Es este abordaje y es esto lo que hacemos en consulta, tanto cuando tenéis miomas en otra etapa de la vida como cuando estamos ya transitando por la menopausia y hay una necesidad de acompañar, porque en esta etapa no solo acompañamos el mioma, sino que acompañamos el mioma o la disminución del mioma, pero también acompañamos la menopausia, ¿vale? Esas necesidades para que precisamente la mujer no tenga, pues, eso como vosotros me decís coloquialmente, esos picos físicos, esos picos emocionales a los que tanto miedo le tenéis, ¿vale? Entonces, para vivir esta etapa de una forma más sana, es necesario vivirla desde el acompañamiento, desde el entendimiento
y cuidando estas nuevas necesidades que tiene la mujer, sin reemplazo hormonal químico, entendiendo que el cuerpo necesita también durante la reducción del mioma un acompañamiento porque se prepara para algo nuevo. Se prepara para algo que hasta ese momento es desconocido. Y es sobre esto que nosotras trabajamos en consulta, porque es importante que entendamos que el mioma no es que la menopausia no es una enfermedad y que entendamos que el mioma no es el problema, es el síntoma. Si nuestro cuerpo ha manifestado un mioma sumando una serie de factores que estaban en desequilibrio, aunque nuestro útero no tenga la capacidad de volver a producir un mioma y tenga la capacidad de reducir el mioma que tenemos, el problema sigue ahí, oculto, latente y aparecerá en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que no esperemos que en esta etapa mágicamente todo se solucione, mágicamente aprendamos a cuidarnos o venga pues un cuidado simplemente por voy a ignorar el mioma y ya desaparecerá durante la menopausia. No funciona así, puede desaparecer, pero estamos pasando por una etapa de transición que requiere que acompañemos y cuidemos desde un mundo que es multifactorial, al igual que el ser de cada mujer, ¿vale? Por eso os invito a que os hagáis un replanteamiento de lo que habéis entendido hasta ahora de la menopausia, que la resignifiquéis y que invirtáis en cuidar de vosotras. Porque, como siempre digo en la consulta, la única garantía que tenéis en la vida es que nosotras, cada una de nosotras, conviviremos con nosotras mismas desde que nacemos hasta que nos morimos 365 días al año, 24 horas al día. Entonces, ese es un maravilloso motivo para nosotras cuidarnos y darnos la relevancia que tenemos en nuestra vida, empezando por cuidarnos de una forma natural con un abordaje multifactorial. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito más de la menopausia, pero también un poquito más de los miomas y de lo que podéis esperar de ellos en esta etapa y sobre todo de la importancia de cuidaros. Me despido de vosotras hasta el próximo vídeo.